Entonces, bienvenidos a nuestro curso de generadores de corriente alterna. ¿Ya? Ahora vamos a hablar sobre generadores de corriente alterna con la tecnología Cummings. ¿Ya? Es un grupo o generadores bastante interesantes. Miren, en la gama de generadores de este tipo vamos a encontrar generadores autoexcitados, cuyos modelos podemos ver ahí, ¿no? P1, PO, BC, UC, HC4 y HC5. Y así como también generadores de excitación por separado. ¿Ya? Y la nomenclatura es HC6, HC7, P7, P8, P80. Y nos dice que también la excitación por separado es opcional en los modelos UC22, UC27, UC4 y 5. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a ver el primer grupo de ellos. ¿Ya? Pero es importante que nosotros primero entendamos los componentes principales de un generador. ¿Ya? Entonces, los componentes principales de un generador son de una manera tres, ¿ya? Para agruparlos de manera bastante, digamos, entre grupos grandes, pero en realidad hay varios componentes ahí. Ojo, solamente para la lámina que estamos viendo. Ya este fabricante indica que esta zona es la flecha, que describe, ¿no? De alguna manera la parte, digamos, delantera del grupo, en este caso el generador. Luego tenemos el valero, luego tenemos un ventilador. Recuerden que los generadores, ¿no? Tienen una posibilidad de incrementar su temperatura a medida que van trabajando. Entonces se les ha incorporado un ventilador que se mueve conjuntamente con este eje. Y este eje, recuerden, es impulsado por el motor diésel, ya que es el elemento que no vamos a hablar ahora porque nuestro tema es Sí, hablar del generador nada qué es más. la flecha? ¿Qué es la flecha y qué es el valero? Ya. No, mire, la flecha y el valero son descripciones nada más digamos, del fabricante. La flecha nos indica que es la guía, ¿no? La guía que representa, digamos, la parte delantera, ¿no? Del generador. Nada más. Nos indica que ¿Sería el eje? ¿Ese sería el eje? claro, todo esto es el eje en realidad. Todo lo que vemos aquí, miren, desde esta parte de aquí, ¿ya? Desde esta parte de aquí hacia esta parte que estoy señalando, todo eso es un eje. Sobre ese eje está montado, primero, ese es el eje. Acá tenemos la entrada de la energía mecánica desde el motor diésel y termina aquí, ¿no? Es simplemente la parte delantera. Recuerden que esto va a estar montado sobre rodamientos también, ¿no? Rodamientos, ¿ya? Entonces estos rodamientos permiten que el eje gire libremente, porque recuerden que el motor diésel tiene que estar funcionando, el cigüeñal tiene que estar en movimiento, y esa energía mecánica que llega desde el motor va a conectarse a este eje principal, ya a este eje principal. Y ese eje principal tiene que estar girando permanentemente porque de esa manera va a permitir que el rotor principal permita generar energía, ¿ya? Aprovechando el campo inducido y demás temas que vamos a explicar un momento más. Entonces, entre la flecha y el valero, ¿no? Nos indican que es la parte delantera, digamos, del grupo, en este caso el generador nada más, ¿ya? Y la parte por donde ingresa la energía está aquí, ¿ya? Es solamente una descripción gráfica, digamos, de las posiciones o de las partes, ¿no? Tanto delantera y posterior, ¿ya? Eso es. Ahora, ¿qué otros componentes vamos a encontrar, ¿no? Tenemos acá el componente principal, que sería el estator y el rotor principales, ya que es, digamos, el componente donde realmente se va a generar la alta potencia, la alta energía eléctrica, ¿no? Los 480 voltios, o los 280 voltios, o los 440 voltios, o lo que se necesite generar. Esos valores se van a dar en este componente grande. Como pueden ver también, aquí hay bobinados tanto en el estator como en el rotor, y su nombre lo dice, es principal, ya es el principal. Pero justamente aquí en la entrada vamos a encontrar lo que sería la excitatriz, en otras palabras, ¿ya? Y también está conformado por ¿quién? Por un rotor
y un estator, ¿ya? Y además vamos a encontrar ahí un puente rectificador, ¿ya? Un conjunto rectificador, que igual vamos a explicarlo más adelante. Entonces, si me preguntan a mí, ¿cuáles son las partes de un generador? Esto, ojo, es la parte nada más de generación de energía eléctrica. ¿Para qué se necesita el movimiento desde el motor diésel hacia el eje central del generador? Es para permitir convertir energía mecánica en energía eléctrica, ¿ya? Energía eléctrica. De aquí sale la energía eléctrica, pero necesita el movimiento mecánico para producir el cambio de polaridad interior, ¿ya? Para eso nos sirve, ¿ya? Casi en la parte final vamos a ver ese movimiento, cómo es que hace, digamos, el cambio de la polaridad, justamente ahí vamos a hablar sobre los polos, ¿no? Si tiene cuatro polos, seis polos, ocho polos, ¿ya? Entonces, vayamos viendo el detalle de cada uno de ellos, ¿ya? De cada uno de ellos, ¿ya? El detalle de cada uno de ellos. Ya, vemos ahí el rotor y el estator principal. Ya, rotor y estator principales. Miren, aquí. Recuerdan que estamos en un sistema con, ¿no? de autoexcitación. Recuerden, estamos en ese grupo de datos en este momento, ¿ya? En esa clasificación, digamos, dentro de la distribución o tipos de, ¿ya? Entonces, el sistema de excitación utiliza un sistema de autoexcitación, ¿ya? Pero tenemos dos tipos dentro de esa clasificación. En un caso es cuando utilizamos al estator como elemento excitador. Por eso que acá miren, nos dice estator excitador. Recuerden, la excitatriz tiene dos componentes. El rotor, que va siempre en la parte central y está unida al eje principal. Y el estator, que es el que está unido a la carcasa. Y como su nombre lo indica, el rotor gira, rota, gira, y el estator no gira, está quieto, está detenido, unido a la carcasa principal. Pero en este caso, el estator es el que va a generar el campo inducido, por eso nos dice excitador. Si nosotros queremos ver un poquito más de detalle de eso, lo vemos en la siguiente lámina. Pero para nosotros debe quedar claro, una forma de generar energía, ¿no? En la excitatriz es usando como excitador al estator, ¿ya? Pero también podemos usar otro elemento, más adelante lo vamos a ver también. Entonces, si quisiéramos ver físicamente cómo es este componente, o sea, el rotor excitador, no, el estator excitador sería, perdón, el estator excitador, que es lo que rodea al rotor interior, entonces vamos a ver esto, ¿ya? Aquí lo vemos. Aquí nosotros podemos visualizar, ya, podemos visualizar, vamos a ver acá, podemos visualizar, miren, ustedes observen el conjunto del estator. Ya, el estator está unido a la carcasa, mira que podemos ver unos pernos y acá podemos ver inclusive todo el bobinado y sus cables, ¿no? Estos cables van a ir a la VR, ¿ya? Entonces, se puede ver aquí, miren, está unido aquí a la carcasa, ¿ya? Y el eje central está y va a atravesar todo el conjunto y aquí justamente podemos ver el alojamiento. Aquí vemos un agujero central que es por donde va a pasar el eje. Si regresamos un poco, aquí, ¿no? Todo esto, todo este componente, montado sobre rodamientos. Ya, ese agujero que vemos aquí es parte de, no se va a ver aquí la carcasa donde está unido el estator, ya, pero sí se va a observar, ¿no? Que va unido, ¿no? O va montado sobre el rotor, ¿ya? Y el rotor a su vez sobre el eje principal. Ahí está, ¿ya? Todo eso como una descripción, digamos, de lo que tenemos ahí. Ahí tenemos, miren, cómo es que el rotor, o estator, perdón, estator internamente tiene varios bobinados, que todos están unidos. ¿Ah? Miren, acá. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? 12 polos, 13 serían en realidad, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 12 bobinados tenemos. Y vieron los cables que salían, ahí están los dos cables.
Estos cables tienen una codificación propia de esta marca. Es X1, o perdón, X, ¿ya? Y XX. Ya también se codifica como F1 y F2. Entonces, estos cables o esta conexión, ¿a quién alimenta? A los terminales de salida del ABR. ¿Ya? Ahí se va a ir. Y ABR, recuerden, es el regulador de voltaje automático. Ya, entonces van a ir a los terminales de salida del ABR, de regulador automático, ¿no? De voltaje automático. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Ahora, recuerden, estas bobinas, miren, están todas hermanadas, o sea, están unidas. Entonces, esta bobina que vemos aquí podría representar fácilmente a esta bobina que está acá, ¿no? Digamos, desde el punto de vista del símbolo. Y esta otra bobina a esta de aquí, esta bobina a esta de acá, y finalmente esta cuarta a la cuarta que está aquí. Y de aquí continúa, ¿no? Se van a unir las 12 bobinas. ¿Qué cosa interesante vemos aquí? Recuerden, la generación de energía se va a dar por interacción del campo magnético. Tiene que haber un cambio de polaridad al momento de que se produce la inducción de campo magnético. Sí, el campo magnético va a inducir voltaje, ¿ya? Pero tiene que haber un cambio de polaridad. Ese cambio de polaridad lo hacemos simplemente al momento de la construcción, dándole digamos, una forma distinta de instalación de la bobina. ¿Ya? Por eso es que, mire, acá aparece en una forma física y aparece aquí en forma invertida. Eso permite que este tenga una polaridad, ¿no? Diferente a esta bobina de acá. Y eso se puede ver justamente por la descripción ¿no? Saben, todo imán tiene un polo N y un polo S, ¿sí? ¿Ya? Y gracias a esa diferencia es que se produce el campo magnético. Recuerden también eso. Ya, entonces, voy instalando una bobina en una posición, otra en otra posición, una en una posición y otra en otra posición, y eso permite justamente que yo tenga ese cambio de polaridad que es necesaria para que se genere el voltaje, ¿no? En el campo inductor, o campo de inducción, o el campo magnético, ¿no? Ok, entonces eso es lo que tenemos ahí. Ahora, eh, todos estos cuerpos que vemos acá, todos, tienen que tener ciertas características. Una de ellas es la laminación de acero de alta remanencia. O sea, ¿qué significa esto? Que la remanencia, sí, la remanencia tiene que ver justamente con el nombre, ¿no? Remanentes. O sea, tiene que tener esa capacidad de poder tener energía remanente para poder hacer digamos, la conversión de energía, ¿no? De energía o generación de energía por el campo inductor, ¿no? El campo magnético, que al final va a inducir voltaje gracias al campo magnético que éste tiene. También otra característica importante es que debe tener cierto nivel de guardar el magnetismo residual, ¿ya? O sea, toda la construcción de este, digamos, estator tiene que tener esa característica, que guarde magnetismo residual. O sea, tiene que tener siempre, tiene que comportarse como un imán al final. Ya eso es lo que tenemos que saber. Recuerden Faraday. Si profundizan un poco en lo que es Faraday, Faraday explica claramente cómo es que nosotros podemos generar voltaje inducido y habla en término cambiante. O sea, tiene que haber un cambio de polaridad para que se produzca. Si no hay cambio de polaridad, no hay generación de energía. Ya, entonces el magnetismo residual se tiene que dar también. Miren, ahí está el campo magnético de 10 o 14 polos, ¿no? En ese rango, entre 10 y 14 polos, ¿ya? Y nosotros hemos visto que aquí tenemos el campo magnético con 12, ¿no? 12 bobinas, ¿verdad? Lo que hemos contado, entonces está dentro de ese grupo, ¿ya? Entonces dice que el campo magnético se puede dar entre 10 y 14 polos, ¿no? Ya, ¿qué más? Y también vamos a encontrar los generadores de alta frecuencia, ¿ya? Eso de la frecuencia va a variar dependiendo, ¿no? La velocidad de giro del motor y todo eso también, pero los generadores tienen que tener esa capacidad, específicamente en lo que estamos hablando en este momento del sistema de excitación, utilizando un excitador que es los bobinados del estator, entonces tiene que tener y puede producir una alta frecuencia también, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, recuerden, dentro de la clasificación. Tenemos un sistema de autoexcitación
pero utilizando al estator como el elemento excitador. ¿Ya? Una variante de esto es cuando nosotros utilizamos al rotor. Ahí está. ¿Ya? Entonces, dejamos de lado un poquito el tema del estator excitador y ahora vamos a hablar o no mencionar que también yo puedo generar un sistema de excitación, ya utilizando ya en este caso al rotor como excitador y todo el bobinado que tiene internamente. ¿Ya? Entonces aquí hablamos de un rotor excitador, ¿no? O bobinado de rotor excitador, pero específicamente hablamos de rotor como elemento excitador de voltaje. ¿Ya? ¿Qué cosa cambia? Cambia de que ahora el elemento interno, el rotor como tal, es el elemento que va a producir el voltaje inducido, o el campo magnético primariamente para generar voltaje inducido. Ahí está, miren, físicamente, si nosotros, si nosotros vemos aquí, miren, vemos el bobinado en color rojito, vemos la placa, ¿no? El núcleo en color gris, ¿ya? Entonces, eso lo trasladamos a esta imagen. Y acá, miren, podemos ver, vemos en la parte central el eje. Esto sería rotor y estator principales. Y esto de aquí sería lo que corresponde al rotor, ¿no? Rotor de excitación. Y aquí podemos ver las bobinas de rotor excitador justamente, que pueden ser varias. Igual que el estator, recuerden, había 12 bobinas, acá puede haber varias, tenemos que contarlas, ¿no? Hay muchas. Ahí. Ya, y están montadas sobre este núcleo, ¿ya? Y este núcleo también pueden ver que está varios, no es un núcleo uniforme, sino que está partido, ¿no? ¿Sí? Eso también permite eh, asegurar que tenga la polaridad. Recuerden, cambiante, ¿no? Faraday decía, tiene que haber cambiante, un término cambiante. Entonces, eso se da justamente gracias a que el núcleo del bobinado del rotor esté partido, ¿no? No sea una unidad sola. ¿Ya? Ahora, también aquí podemos observar, además de las bobinas y el núcleo del rotor, ya todo el bobinado del rotor, que es lo que queremos mostrar, también podemos ver aquí nosotros el sistema rectificador. Miren, voy a realizar una lámina, ya, y aquí nos hablaba del sistema rectificador, o del rectificador nada más. El rectificador está compuesto por un conjunto de elementos electrónicos que se llaman diodos rectificadores. Entonces, aquí tenemos los diodos rectificadores. Ahí están. Ahí los ven. ¿Sí? Aquí miren, es este de acá. Aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Acá se puede observar uno más por aquí y los otros están tapados por el eje principal. ¿Ya? De eso vamos a hablar un poquito más adelante también. Entonces, eso es lo que observamos en esta lámina, ¿no? El bobinado del rotor excitador y el conjunto de, o la unidad de rectificación de voltaje. Recuerden, el rotor, conjuntamente con el rotor, con el estator de excitación, del sistema de excitación, generan siempre corriente alterna. Pero nosotros necesitamos, ojo, necesitamos tener corriente continua en la salida final. Esa corriente continua la vamos a conseguir únicamente y solamente utilizando un sistema de rectificación basado en diodos. En muchos casos también le llaman puente rectificador, ¿no? Sí, también. Pero vamos a llamarlo aquí nada más nosotros la unidad de rectificación de corriente, ¿ya? Y voltaje. ¿Ya? Dicho esto, vamos a pasar a ver la siguiente lámina. Ahí está. ¿Ya? Recuerden, ¿cuántos bobinados puede tener nuestro rotor excitador? Mira, aquí lo vemos de manera lateral y ahí podemos ver las conexiones, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6 conexiones. Y aquí ya lo vemos, sí, aquí ya vemos nosotros la, digamos, la forma, cómo está codificado, ¿no? Vamos a tener ahí, miren, el conector tipo, ¿no? Denominado U, por la nomenclatura nada más para identificar rápidamente. Otra es la V, luego tenemos W, U, otra vez V y W.
Significa entonces que van a trabajar, mira, hay letras en común, hay tres, ¿no? Tres letras en común. Tenemos U, V y W y vuelve a repetirse lo mismo por acá. Entonces significa que eso trabajará de manera conjunta, ¿no? ¿Ya? Generando justamente lo que queremos, ¿no? Que es el voltaje, corriente, excitación, que finalmente se van a conectar ¿a quién? Se van a conectar al, o a la unidad de rectificación. Recuerden, la salida en estos puntos, en estos polos, es alterna, la cual tendrá que ser reconvertida en corriente directa. Y eso lo logramos, lo vuelvo a repetir, solo gracias a la presencia de una unidad de rectificación, basada en diodos principalmente. Luego, miren, ahí está, vemos viendo un detalle de información que nos da, nos dice que la salida de corriente alterna siempre es trifásica. Por eso están asociados, ¿no? Uno, 2, 3. ¿Ya? Aquí no vamos a ver la presencia de la línea neutral, ¿no? Solamente vemos las fases. ¿Ya? Podríamos decir que esta es una fase A, B y C. Tres fases, por eso dice trifásica. ¿Ya? Salida de corriente alterna trifásica. ¿Ya? Como son tres fases, dice que cada fase se conecta a dos diodos. Por eso que tenemos 6 puntos. Cada uno de ellos se va a conectar a un diodo en particular, ¿no? Ya, a dos diodos, ¿ya? En el rectificador principal. ¿Ya? A ver, entendamos esto. ¿Por qué tiene 6 conexiones? Porque las fases ya están unidas internamente. Toda esta maraña de cables que hay que aquí, que son bobinados independientes, se unen y solamente vamos a tener al final 6 salidas de esa corriente, ¿no? Trifásica, ¿ya? La corriente alterna trifásica. Eh, en común, ¿no? Se van a conectar siempre, nos dicen dos, ya cada fase a dos diodos. Entonces acá tenemos la fase U, dos diodos. La fase V, dos puntos de conexión a dos diodos. Y finalmente la fase W, ¿no? Conectado a otros dos diodos. ¿Qué más adelante tenemos? Lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces eso debe quedarnos claro, por favor. También nos dice que la salida de corriente alterna es de alta frecuencia, ¿ya? Y sobre todo si nosotros tenemos un estator de excitación, ¿ya? Ojo, de entre 10 a 14 polos. Recuerden que teníamos nuestro bobinado del estator hace un momento, tenía, ¿cuánto? Tenía 12, ¿ya? Entonces aquí nos dice que vamos a tener un estator de excitación entre 10 a 14 polos y eso va a asegurar que tengamos siempre la salida de corriente alterna a alta frecuencia. ¿Ya? ¿Qué es necesaria? Sí, necesaria para poder tener nosotros nuestro sistema bastante bien estructurado. ¿Qué más vamos a encontrar? ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar lo siguiente. Miren, nos dice que el generador de excitación, en realidad, ¿qué es? Es un amplificador de potencia de suministro de corriente del rotor principal. ¿Ya? Entonces, el generador de excitación es un amplificador de potencia del suministro de corriente del rotor principal. ¿Ya? Eso es al final. Ya como dato nada más. Listo, señor, miren, acá tenemos ahora ya digamos, otra vez los componentes, ¿no? Que son parte de la unidad de excitación o del sistema de excitación. Hemos visto el caso en que tenemos al estator como sistema de excitación. Luego hemos visto los bobinados de rotor como elemento de excitación, pero tenemos sí o sí también que entender que tenemos que convertir energía alterna en continua. Y ahí eso lo hacemos solamente a través de un circuito rectificador. Y ese sistema o circuito rectificador ya es de la siguiente manera. Ahí lo vemos. Miren, otra vez aparece la imagen del núcleo y los bobinados del rotor. ¿Ya? Entonces, todo este conjunto que vemos aquí aplica para un modelo en particular. ¿Qué modelo?
El modelo de circuito rectificador tipo P7. Ya es una clasificación nada más dentro de este fabricante, ¿no? De generadores Cummins o generadores con tecnología Cummins, ¿ya? Entonces, lo que aquí podemos ver es, además de las bobinas y el núcleo del rotor, lo que vemos aquí es ya más visiblemente los diodos rectificadores o el circuito rectificador. Ustedes pueden notar, miren que aquí hay una división y se separan en dos medias lunas. Una media luna por aquí y otra media luna por acá. Y recuerdan que decía que cada fase se conecta sí o sí a dos diodos. Entonces vamos a tener que entender que aquí, miren, sale una línea interna y se conecta a través de esta bornera a un diodo. El diodo es este de acá en realidad. Este es un punto de conexión nada más. Igual aquí, conexión, diodo. Aquí no se ve, pero acá sí se nota claramente. Miren, vean este cable, sale de dónde? Del rotor, ¿ya? Es una fase y se conecta a través de este punto de conexión al diodo. Este es el diodo rectificador. Acá también lo podemos ver. Ya recuerden que los diodos son los únicos elementos que permiten la conversión de energía alterna en continua. ¿Ya? Rectifican. También conexión aquí. ¿Ya? Entonces así lo vemos. ¿Ya? Aquí inclusive puede ver el sistema, el aislante, ¿no? ¿Ya? Y miren, acá van a ver ustedes estos cables. ¿Ya? Estos ya serían los cables que tienen la polaridad. ¿Ya? Vamos a ver si es positivo o negativo. Recuerden, cuando nosotros hablamos de corriente continua, existe polaridad positiva y negativa, por un tema de convención. Pero cuando hablamos de corriente alterna, ese concepto no existe. Hay una alternancia en realidad. ¿Ya? Un cambio de polaridad. Por eso que se describe pues, claramente siempre lo que llamaremos la onda sinusoidal. ¿Ok? Listo. Ahí está. Mire, va apareciendo para nosotros nuevamente el bobinado. Vamos a ver, poner esto para acá. Vamos a mover. Ahí, ahí no. Ya, ahora sí. Ya, miren. Entonces, ¿cómo es que están montados el rotor excitador y también los puentes rectificadores? ¿Ya? O el puente rectificador. Tenemos aquí nosotros el rotor, el motor del bobinado de rotor excitador. Ya vimos que las letras nos representan las fases y hemos definido que es trifásico, ¿sí? Tenemos el eje y sobre él se va a montar el puente rectificador o el rectificador nada más o sistema de rectificación, ¿no? Porque así lo define, ya sobre él. Ahí está. Ya se montó. Miren, otra vez voy a sacarlo. Ahí está, ¿no? Puente rectificador. Tenemos el bobinado de rotor excitador y sobre él vamos a montar el puente rectificador. Ahí está. Ya, este puente rectificador acá se puede apreciar como partes, miren, dos medias lunas divididos, ¿sí? Dos medias lunas están completamente divididos. En él hay otras partes también. Ya aquí tenemos esas medias lunas que yo lo menciono como tal. Aquí lo van a conocer como ensamble de rectificadores. Ensamble uno, ensamble 2. También vamos a tener ahí la conexión de corriente alterna de entrada al rectificador. ¿De dónde viene? Tiene que venir a algún punto, ¿no? Ahí se van a conectar las fases, pues. Las fases se van a conectar a estos puntos. ¿Ya? A donde dice conexiones de AC. Las conexiones, miren, una, dos, tres, porque son tres fases. Uno, dos, tres, porque son tres fases. Y recuerden lo que decíamos al inicio, los, las fases se conectan siempre a dos diodos, ¿ya? A dos dioditos. ¿Ok? Y recuerden, como después de rectificar el voltaje de corriente alterna continua,
nosotros vamos a tener una polaridad. Entonces, las conexiones para corriente directa van a estar aquí. Aquí lo tenemos, miren, uno y 2. Uno y 2. ¿Ya? Si nosotros hemos tenido experiencia de poder trabajar con fuentes de alimentación, sabemos que los diodos tienen una configuración, ¿verdad? Tienen una estructura de conexión, tienen una polaridad positiva y negativa. Y aquí la lámina nos ayuda bastante bien. ¿Por qué? Porque miren, todos estos cables de conexión, del puente, de la conexión de entrada de corriente alterna al diodo, todos son de color negro. En este ensamble superior, mientras que en el ensamble inferior ocurre lo contrario, todos están montados en color rojo. Eso podría darnos una lectura rápida de entender que tanto estos diodos como estos diodos no son iguales, son diferentes en su construcción, ¿ya? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Nos dice entonces de manera rápida que estos dioditos difieren de la conexión y de la construcción aquí. El principio funcionalmente es igual, pero cómo se comportan va a cambiar un poco, ¿ya? Eso cuando veamos el diagramita eléctrico, más adelante está, me parece eso también, vamos a poder un poco ejemplificar y tratar de que eso se entienda mucho mejor, ¿ya? Ok, y miren, aquí dice conexiones de corriente directa, ¿ya? Entonces, todos los diodos que están aquí tienen un punto común. Miren, vean ustedes que se unen todos. Aquí son independientes. Esta zona no se conecta, aquí se conecta con el cable nada más, pero no hay conexión con la placa del ensamble rectificador. Entonces son independientes, miren, las fases también, igual aquí. Pero ¿qué se hace común? La conexión con el ensamble rectificador es lo que se hace común. Tienen un punto común de conexión, la misma rosca digamos, del diodo. Entonces eso sí tiene una característica importante. Ya, miren, el ensamble de rectificadores está montado en el núcleo de rotor excitador. Ya, le llaman lado de. ¿Por qué? Porque es lado del generador. Ya, lado del generador. Ya, o sea, la cara da hacia el generador. ¿Ya? Y también, vamos a ver nosotros que en los modelos, digamos, del tipo BC y P80, perdón, los rectificadores son montados en el lado no opuesto, ¿ya? DE significa, debe representar para nosotros el lado generador, ¿ya? Y NDE es el lado opuesto al generador, así lo entendemos, ¿no? El lado opuesto, ¿no? ¿Ya? Eso para un poco entender qué es DE y NDE, ¿ya? Ok, pero aquí lo que debe quedarnos claro es que yo conecto las fases siempre a dos diodos. Miren, aquí V para acá, U y W. Y acá igual, V, U y W, ¿no? Y tres diodos acá y tres diodos acá, ¿ya? Ahí tenemos que entender cómo es que se hace la conexión. ¿Ya? Miren, ahí vemos cómo está conectado. Se puede apreciar mucho mejor aún el tema de la conexión en sí, ¿ya? Pero aquí lo que nos está tratando, vamos a ver esto, vamos a ocultarlo. Ahí está, ya. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver, espérense. Espérense un momentito, algo pasó por acá. Ahí, no me deja compartir. Ya, vamos a compartir nuevamente. Ahí está. Creo que me toqué algo por aquí. Sí, toqué algo aquí. Computar control solar. No. Otra vez. Vamos a volver. Ahí estamos. Ahí está, ahora sí, nuevamente. Ya. Entonces, miren, aquí lo que nos está mostrando, ahí está, primero es lo siguiente, ¿no? Vemos ahí nosotros la unidad de rectificación,
Y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo es que se conecta, ya el puente rectificador, cómo se conecta. La primera, recuerden, es trifásico. Entonces la primera fase, ahí está, miren, aparece el rectificador. Ahí vemos nosotros lo que representaría a rotor excitador. Recuerden que estamos dentro de la clasificación de rotor excitador, ya trifásico. Es más, en conexión estrella. Eso también es importante saberlo. Recuerden los grupos electrógenos. Siempre se habla de conexiones en delta o estrella, como parte, digamos, de su configuración interna. ¿Ya? Entonces tenemos tres fases, una fase roja, una fase amarilla y una fase azul. Estas fases, no importa, aquí pareciera que es una sola bobina, pero recuerden que en la realidad pueden ser varias bobinas, varios bobinados, ya para dar mayor potencia eléctrica, ¿no? Para eso nos sirve. Entonces ahí eso es algo que tenemos a nosotros que asumir también, ¿ya? Entonces, lo que sí debe quedarnos claro aquí es que el bobinado, cada fase, llamémoslo mejor fase nada más, se va a conectar a dos diodos. Y por coincidencia, miren, una línea de la fase, ¿no? Se va a un diodo que tiene este cable color rojo, ¿ya? Y en la otra línea de la misma fase, en paralelo se va a un diodo que tiene el cable color negro. Todos estos tienen el cable color negro y todos tienen cable color rojo. Ya, entonces podría haber ya una diferencia. Ya existe una diferenciación y eso te va a ayudar rápidamente a identificar cuál es el polo positivo, mire, y polo negativo de salida de la excitatriz, en este caso de la unidad de excitación. Eso sería para la fase de color rojo. Miren, ¿qué ocurre para la fase de color amarillo? Ahí está, miren. Se conecta igual, en paralelo, una línea de esta fase amarilla va ¿a dónde? A uno de los diodos, color rojo, y por aquí se va al otro diodo, cable color negro. ¿Ya? Siempre en pares. Una fase, dos diodos. Y la tercera fase azul, ahí está, miren, ¿a dónde se dirige? Se dirige otra vez en paralelo, primero a un diodo de color rojo y a un diodo de color azul en paralelo. Entonces ya están conectados los seis diodos a las tres fases. A medida que va trabajando, el voltaje sale de manera trifásica, corriente alterna, ¿no? Todo lo que está aquí entre los bobinados que representan ¿no? Sí, está bien, los bobinados de rotor excitador, ya todo hasta aquí, hasta este punto y este punto, igual lo propio aquí, aquí y aquí, nos van a dar origen o van a hablar de lo que sería la corriente alterna como tal. Pero una vez que ingresan a los diodos rectificadores, a estos diodos rectificadores, el voltaje sale ya con una polaridad ya claramente establecida y definida. Salen dos polos nada más, positivo y negativo. Y ya dijimos que esos elementos se van a dónde? A la VR, ¿no? Regular el voltaje automático. ¿Ya? ¿Para qué? Para permitir, pues, ¿no? El control, básicamente control y cómo es que este va a afectar en el campo magnético del rotor y estator principales. ¿Ya? Entonces, eso es. Entonces, aquí también, entonces significaría que acá tenemos los diodos positivos y acá tenemos diodos negativos, que son unos términos que se utilizan con mucha frecuencia en los puentes rectificadores o en los circuitos de rectificación de los generadores. ¿Ya? Ok. Entonces, acá dice, ¿no? Miren, nos dice, cada fase está conectada a un diodo positivo y uno negativo, justo lo que hace un momento decía. Entonces ya aquí hace ¿no? Una aclaración de que existen diodos o positivos o negativos.
Por eso es que cambia el color del cablecito, ¿no? De conexión. En un caso rojo sí es común. Y todos esos rojos están en la media luna superior, ¿ya? Y los cables negritos significa que son, ¿no? Diodos negativos. Entonces también están unidos y están montados ¿sobre quién? Sobre la placa inferior o media luna inferior. Y esos serían los diodos negativos como tal. Por ello es que, ¿no? Por ello es que aquí, miren, observen, aquí ya hablamos de la polaridad positiva y negativa. ¿Por qué? Porque esta información, estos puntos son los terminales de conexión que finalmente van a alimentar a quién? Al ABR, al regulador de voltaje automático. ¿Ya? Miren, ahí está nuevamente el campo de, ¿no? En este caso de excitación. Nos vuelve a mencionar ligeramente, otra nos hace recuerdo que el rotor, ¿no? El rotor puede convertirse en un elemento excitador, de excitación. Ya, el rotor puede ser pues un elemento que permita la generación de energía, ¿no? Como sistema de excitación utilizando el estator. Ya hemos visto algo de ello. Y mire entonces, cuando el estator es el elemento de excitación, esos cables que están ahí, que finalmente son los que salen, se van a dirigir ¿a dónde? Al ABR, ¿ya? ¿Con qué codificación? Uno de ellos XF1 o XXF2, ¿ya? Eso para poder diferenciarlos nada más, ¿ya? Ahí tenemos, miren, el rotor excitador, ojo, rotor excitador, ¿ya? Entonces el rotor excitador está en la parte interna y recuerden que estos van unidos ¿a quién? Va unido al puente, ¿sí? O ensamble rectificador o ensamble de rectificadores. Entonces tenemos el estator excitador, tenemos el rotor excitador y finalmente el ensamble de rectificadores. ¿Ya? Ensamble de rectificadores. Y toda esa información se va a ir a dónde? Se va a ir a, en nuestro caso, al AVR. ¿Ya? Entonces, la salida de corriente alterna de rotor excitador, ¿ya? De rotor, es rectificada a corriente directa gracias al ensamble de rectificadores, o llamados también diodos rectificadores. ¿Ya? Así queda. Entonces, toda la salida de corriente alterna del rotor principal, no, del rotor excitador, perdón, del rotor excitador nada más, se rectifica, ¿dónde? En el ensamble de rectificadores. Ya, a partir de ahí ya hablamos de tener voltaje continuo. Otra vez, miren, aparece en los rectificadores, nos dice que son del tipo UC y BC. ¿Ya? UC, BC. ¿Ya? Es un tipo nada más. Y miren, nos dice también que este grupo o unidad de rectificación tiene dos placas conductoras, lo que hacen que tengamos un punto común de los diodos. Ya, dos placas conductoras, una superior y una inferior. También vuelve a ratificarnos un concepto que estamos viendo hasta ahora. Si utilizamos nosotros, ¿no? La salida trifásica de corriente alterna en un rotor excitador, entonces vamos a encontrar ahí los terminales aislados, ¿no? O sea, las fases claramente separadas. Y además tenemos tanto, digamos, la fase se conecta tanto a los diodos negativos como a los positivos, ¿no? ¿Ya? Y de manera aislada, antes de que entren al puente. ¿Ya? Esa, esa placa conductora, ¿ok? Eh, conecta, ¿no? El diodo directamente a la placa a través de una zona roscada. ¿Para qué? Para permitir la disipación de calor. Recuerden que el generador, ¿sí? Como tal, como componente electrodinámico,
y específicamente digamos, el componente llamado rotor de excitador, por ese mismo trabajo va a generar corriente, por generar corriente alterna va a generar temperatura también. Entonces, una forma de ayudar, perdón, a que los diodos no colapsen por exceso de calor producto del trabajo. Entonces, lo que tenemos es que se construye esas placas conductoras que donde están almacenados los diodos, donde se instalan los diodos, van a permitir la disipación de calor sí o sí. ¿Ya? Ahí vemos, miren, los diodos, ya, rectificadores, y ahí están el otro diodo rectificador. Si ustedes observan, aparentemente son iguales, ¿no? Miren, vean ustedes, pero verifiquen ese triangulito que vemos ahí. Ese triangulito nos dice cuál es el sentido de flujo de la corriente y además también me va a explicar o me está diciendo que yo tengo una polaridad en el diodo. Ya tengo una polaridad positiva y negativa. Entonces me dice que este diodo, el de la izquierda, ya este diodito de la izquierda, ese diodo, ya permite que la entrada de energía sea de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Ahí lo vemos. Ya, eso también va a darme cierto nivel, o va a indicarme la polaridad. Recuerden, los diodos tienen ánodo y cátodo, ¿ya? Y me dice que acá es terminal del cátodo. Y acá, miren, también ahí esa sería la placa positiva, ¿no? Por eso es que sale el polo positivo acá, ¿ya? Y en la parte inferior, miren, cambia el sentido de flujo de la corriente, ¿ya? Y son los diodos rectificadores que están instalados en la placa negativa, ¿ya? Y ese es el tipo terminal del ánodo, ¿ya? Si hablamos de ánodo y cátodo, el ánodo se debe considerar positivo y el cátodo negativo, ¿ya? Entonces, como acá nos dice que son de terminal de ánodo, significa que el punto común son todos los positivos de cada diodo, ¿ok? Por eso dice terminal del ánodo. Cuando dice ánodo, significa que está hablando del polo positivo del diodo. Entonces, ¿qué es común en todos? Es el polo positivo. Pero donde se unen todos los polos positivos de los diodos, al final se convierte en el terminal negativo de esa placa. Por eso que aquí está, miren, negativo. Mientras que del otro extremo, cuando hablamos de los diodos rectificadores de placa positiva, significa que se hace común, ¿quién? El negativo. ¿Por qué? Porque miren, ahí dice terminal de cátodo, pues. Y cuando habla de terminal de cátodo, significa que los diodos tienen el cátodo en común, o sea, el polo negativo. Entonces, donde se unen todos los negativos, ya se hace la placa positiva. Y eso se puede ver aquí. ¿Ya? Eso es importante conocerlo, sobre todo cuando hagamos nosotros las mediciones. Cuando hacemos las mediciones, tenemos que tener claramente estos conceptos para poder polarizar el diodo. ¿Ya? Si no tenemos eso claramente, no vamos a saber cómo discernir, ¿no? Cómo tomar una decisión si es que el diodo pues tiene el polo positivo o negativo, cuál es y cómo debo polarizarlo, ¿no? Porque es la prueba que se hace. ¿No? Ok, entonces eso es lo que tenemos respecto a nuestro sistema de diodos, ¿no? En el ensamble de rectificadores. ¿Ya? Entonces, a ver, vayan observando, por favor, vayan observando, ¿no? Cómo es que eso se da. ¿Listo? A ver, ¿ya lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Ya, ok. La siguiente lámina nos habla, ahí está, miren, ahí está.
¿Ya? Ah, no, ese dato nos faltaba. Miren, aquí nos dice que tenemos nosotros diodos, ¿no? Todo el grupo de diodos rectificadores, pero para en los modelos UC y BC, ¿ya? El cual trabaja con corrientes del orden de los 25 amperios y voltajes hasta los 800 voltios. No significa que va a producir ese nivel de voltaje, sino que nos dice que va a soportar hasta 25 amperios y 800 voltios, ¿no? Como valor de referencia. Los diodos. Son diodos de alta potencia. Y en el caso de los diodos para modelos HC4 o HC5, los diodos pueden ir hasta 36 amperios y 1400 voltios inclusive. Y inclusive, ¿no? O más aún, si usamos diodos para modelos HC6, P7 y F8, el nivel de corriente sube más aún. ¿Cuánto es? Hasta 70 amperios y el voltaje en el orden de los 1400 voltios. Ya, eso es solamente como un dato técnico para indicarnos que los diodos pueden soportar ciertos niveles de voltaje y corriente. Porque recuerden que aquí estamos hablando de un puente rectificador que está montado en un sistema o una unidad ¿no? de excitación nada más. Aún no es la energía alta del generador, sino solamente la unidad de excitación. ¿Ya? Ok, miren, y aquí aparece un concepto más, un componente más. Este, este componente es este componente que está aquí, miren. Parece una ruedita y une al polo positivo y negativo de salida digamos, de la unidad de excitación. Y ese componente se llama varistor. ¿Ya? Y el varistor no es otra cosa que una resistencia variable, pero que funciona como un supresor de picos. ¿Ya? Funciona como un supresor de picos. Ese supresor de picos permite muchas funciones. Protección sobre todo. ¿Ya? Va a protegernos contra sobretensiones. ¿Ya? Como está en paralelo, porque está montado en paralelo, va a permitir eso. Vamos a explicarlo mejor. Entonces, por aquí, miren, por aquí esa energía, ¿a dónde se va a ir? Hacia el rotor principal. Es la salida del rotor principal. Entonces, cualquier salida de voltaje que supere un pico X va a ser absorbido y va a ser controlado, por así decirlo, en el varistor, cambiando su resistencia interna, ¿no? Eso es lo que va a bajar. Miren, ahí se puede ver este varistor, miren, este componente es lo que queremos mostrar, porque los diodos ya los hemos visto. Entonces aquí vemos, miren, aquí están las salidas de voltaje con polaridad, positivo, negativo y demás, ya van canalizados. Y aquí vemos nosotros el varistor. O aquí se ve mucho mejor aún, igual a la fuente. Miren, esto sería lo más cercano a esta vista. Aquí, varistor en paralelo, ¿no? Esta lámina no es exactamente igual, pero esta sí lo es. Ahí podemos ver nosotros el polo positivo, negativo de la fuente. Y vemos que el varistor, miren, está unido en paralelo. ¿Ya? Y este varistor de óxido de metal, ¿ya? Actúa como supresor de picos, protegiendo contra sobretensiones, ¿ya? Y la resistencia interna de ese componente va a variar en función del voltaje, ¿ya? Por eso también se le llama VDR, o bueno, en inglés, en español, el MOP, ¿no? Pero es un
resistor, ¿no? Es resistor dependiente del voltaje. Ya, eso es lo que es un varistor. Ahí está el componente, ¿no? Ya, miren, ahí lo pueden ver. Ahí vemos nosotros la instalación del varistor como supresor de picos. Ya, también aquí, miren, ¿no? Este varistor, cuando es el tipo, está en, digamos, en generadores de tipo UC o BC, puede trabajar o está diseñado para trabajar hasta 350 voltios, ¿ya? Y la supresión puede alcanzar inclusive para proteger hasta 30 amperios con 680 voltios, ¿ya? Entonces eso es un dato importante. Este varistor está montado aquí, miren, ahí está. Tenemos una vista, no dos vistas nada más diferentes, pero estamos hablando del mismo componente. Entonces sería la placa vista en planta y aquí vemos la placa vista de manera lateral, ¿ya? Y también cuando tenemos nosotros este varistor en el tipo HCF8, puede trabajar de hasta 778 voltios, pero su proceso de protección, la supresión de corriente y voltaje va a ir del orden hasta 100 amperios y 1375 voltios. Entonces, eso permite cualquier sobretensión, ¿no? Puede alcanzar hasta este valor, ¿ya? Mientras este es un valor un poco menor. Entonces, estos varistores, ¿ya? Se utilizan como dispositivos de protección de diodos. O sea, quiere decir que el varistor va a ser un elemento de sacrificio al final, ¿no? Que si se exceden estos valores de supresión, 680 o 1365, ya va a permitir proteger al grupo conjunto rectificador, ya, y este equipo, este elemento, el varistor, es el que podría dañarse. Pero como una forma de protección, ¿no? Y aquí nos habla, dice, que sirve para supresión de transientes, ¿ya? Una transiente básicamente es una rápida, un pico de voltaje, ¿ya? Un pico de flujo de energía. Ya en algunos casos puede subir hasta en 12 veces el valor. Entonces, el varistor va a proteger contra ese pico de voltaje o de energía que se da por diferentes razones, ¿no? Y simplemente protegerá los componentes más importantes, ¿no? Dentro de ellos los diodos, pero también los bobinados del rotor principal, por ejemplo. ¿Ya? Para eso nos sirve. Pues miren, aquí vemos, tenemos una pequeña explicación de cómo se hace la protección de los diodos. Tenemos primero la salida ya bien claramente definida de, de carga completa de rectificado principal. ¿Ya? ¿Hacia dónde se va? Hacia el rotor principal. ¿Ya? Hacia el rotor principal se va a dirigir. Ahí está. Miren, ¿qué nos quiere decir esto? Que se produce una transiente. Recuerden, una transiente es un pico de alto voltaje. Y se da justamente cuando hay una falla en el sistema de distribución. Puede cambiar de 2 o 3000 voltios. Hay un pico de voltaje. Recuerden que decíamos que puede variar en 12 veces. Aquí se puede ver que es mucho más aún. O sea, hasta 2 o 3000 voltios de, como pico de voltaje. Y aquí se puede ver la cantidad increíble, ¿no? De energía. Entonces, en ese caso, el varistor
va a proteger al sistema. ¿Ya? También, miren, ahí está. Esta es la dirección de transiente de la falla. O sea, hay un voltaje muy alto en el sistema que puede afectar a los componentes internos del generador, pero gracias a la presencia de nuestra protección, que es el varistor, vamos a tener nosotros ahí una protección muy buena en el sistema eléctrico. ¿Ya? Entonces, ¿en cuánto tiempo se da esa transiente? ¿No? Es un tiempo bastante sencillo, bastante corto, microsegundos de duración, si hablamos del tiempo en que se da esa transiente o pico de voltaje, de muy alto voltaje. Es una fracción de tiempo bastante corta en realidad. ¿Ya? Y el nivel de supresión del varistor, dependiendo del tipo, puede variar de 680 voltios hasta 1365 voltios. ¿No? Ahí vemos los modelos UC y BC de 680 voltios y HC y F8 hasta 1365 voltios, ¿no? Es el nivel de supresión. Cuando excedemos esos valores, probablemente el componente se daña, ¿no? Pero no se han dañado componentes más importantes, ¿ya? También, miren, ahí está. Al final, recuerden, un varistor que era una resistencia variable, ¿no? Pero que depende, pero que al final también se debe entender que es un resistor dependiente del voltaje, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer es cambiar su resistencia interna en función del voltaje que se da, que se genera. Entonces, lo que va a hacer el varistor es absorber energía. ¿Ya? Al absorber energía, produce justamente su mecanismo de protección. Entonces, todos los picos de voltaje que vamos a tener nosotros se pueden generar, por ejemplo, al momento de hacer el cierre del interruptor sin sincronizar con líneas vivas, ¿no? Puede haber una carga muy alta en un momento determinado. También una tormenta eléctrica. Recuerden que las tormentas eléctricas y la caída de rayos tienen energías muy altas, ¿ya? Entonces, estos efectos de la línea, los campos de las líneas de distribución pueden ser afectadas por las tormentas eléctricas. Y también, ¿ya? Arqueo le llaman, o sea, se producen arcos eléctricos causadas por fallas en la coordinación, ¿no? De interruptores, algunas fallas de motores o cortocircuitos en los sistemas de distribución. Cualquier cosa que ocurra ahí, ¿no? Se va a sentir, se va a poder verificar, ¿no? Se va a poder controlar utilizando los varistores, ¿ya? Eso es, ¿no? Cómo es que funciona, esa es su forma real, ¿no? Concreta de cómo es que funciona nuestro sistema de protección. Ok, listo, señores. Entonces, hasta ahí hemos visto de alguna manera cómo es que trabaja, ¿no? Como un resumen, por favor, cómo es que trabaja el sistema de excitación, ya sea teniendo al rotor o estator primero como excitador, o todo el bobinado del estator como excitador, o bien teniendo ¿no? al rotor como elemento de generación de voltaje de excitación, ¿ya? En ambos casos, o bien al estator o bien al rotor. Y también aquí, recuerden, el ABR necesita saber el voltaje, ¿no? Del sistema de excitación, y eso solamente lo vamos a conseguir si nosotros hacemos pasar las corrientes de fase a través de una unidad de rectificación, y esta nos va a dar un voltaje continuo, ¿ya? Para que pueda trabajar. Entonces, tenemos ahora el rotor principal, ¿ya? El rotor principal es el que en realidad va a generar la energía eléctrica real, la que está contratada o la que nosotros tengamos como parte de nuestro proceso de generación de energía. Y ese rotor principal lo vemos ahí, ¿no? Miren, aquí podemos ver, aquí tenemos dos grupos electrógenos o dos generadores, serían generadores nada más. En ambos se puede ver, por ejemplo, el rotor de la unidad de excitación, y acá podemos ver nosotros.
el rotor del generador como tal, el rotor principal. ¿Ya? Dos rotores, ¿no? Rotor de la excitatriz o de la unidad de excitación y el rotor principal, que es el que va a generar energía, ¿no? Más grande, ¿no? La alta energía eléctrica, el alto valor de energía eléctrica expresada en voltaje y también corriente del generador. ¿Ya? Tenemos acá rotor de generador, ahí podemos ver los bobinados, ¿ya? Los bobinados, no se ven los cables de conexión, pero sí los bobinados, ¿ya? Y también podemos ver el eje central y podemos ver también la unidad de excitación. Bien, otra vez nos aparece nuestro puente rectificador, ¿ya? Entonces, nuestro circuito rectificador convierte la energía eléctrica alterna en continua y ya en continua lo va a enviar ¿a dónde? Hacia el rotor principal. Sí, a nuestro rotor principal. ¿Para qué? Para que esa energía sirva para generar ¿no? El voltaje por campo inducido, pues. Aún no hemos hablado de eso. Ya, entonces, lo que se muestra aquí en la imagen es el rotor. Voy a realizar una lámina. Miren, acá no se ve el estator, ¿sí? Que es el componente, que es parte de la carcasa, ¿no? Aquí lo que vemos son dos rotores, en realidad, cuatro rotores, ¿no? Dos rotores de excitación y dos rotores principales. Asumimos que aquí hay dos grupos o dos generadores, en realidad, dos generadores, ¿ya? Y ahora sí, ahí vemos el circuito rectificador y vemos que el voltaje, ¿no? En corriente continua o directa, con una polaridad definida, lo que va a hacer es alimentar, ¿ya? ¿Va a alimentar a quién? Va a alimentar al, al rotor, ¿no? Principal, ¿ya? Entonces, el rectificador produce un flujo constante de corriente directa, ya rectificado, por medio de dos diodos, ¿ya? Dos diodos, ¿por qué? Uno es positivo, el otro es negativo. Los cuales están montados ¿dónde? En las placas, estas placas o medias lunas. Y ahí estas placas tienen la característica, con su construcción, por su material, ya que están hechas de aluminio, tienen la característica de disipar el calor, producto de la conversión de energía también, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso tenemos ahí con respecto a la, digamos, utilización del sistema de circuito rectificador y cómo es que este alimenta el rotor principal. El flujo de corriente va dirigido directamente a las bobinas del rotor principal. Entonces, eso debe quedarnos claro. En el generador tipo o del fabricante Cummins, ¿para qué nos sirve el voltaje del sistema o del circuito de excitación? Es para alimentar a las bobinas del rotor principal. Ya, para eso nos va a servir. Miren, aquí vemos nosotros cómo ingresa la corriente directa del rectificador, que es parte, ¿no? Parte o viene del sistema de excitación, ya convertido en la alterna continua, como es que va a ingresar a los bobinados. Ya, ahí está, entrada y salida. Esos cuatro bobinados significa que representaría a los bobinados del rotor principal, o el devanado del rotor principal, pero con cuatro polos. ¿Polos por qué? Porque nos habla, pues, polo S, polo N, polo S, polo N, cuatro, justamente. Y miren ahí, cuando dice contrarreloj es cómo se va a producir el campo magnético, ¿no? Por la instalación nada más de la forma física, cómo se ha hecho el devanado, ¿no? El bobinado. Ya, cuando dice contrarreloj significa que es antihorario y cuando decimos dirección de reloj horario, nada más, ¿no? Entonces, los bobinados S, o que están pintados en negro, ambos van en sentido antihorario o contrarreloj, como dice ahí, y solamente los N son los que van a ir en sentido de las agujas del reloj o sentido horario de ese día. ¿Ya? Entonces, recuerden, cuando es corriente directa, tenemos una polaridad definida. Eso también es meritorio mencionarlo otra vez.
¿Ya? Es importante volver a mencionar. Entonces, las bobinas de rotor, ¿no? De rotor principal, están conectadas en serie, ¿ya? Y lo que se muestra aquí es un rotor de cuatro polos. Ya dijimos por qué. Sí, ya lo dijimos por qué. ¿Ya? Entonces, se invierte la dirección de cada bobina con respecto a la adyacente para producir la polaridad necesaria. Acuérdense, Faraday, polaridad cambiante. Entonces, la única forma de generar esa forma de polo invertido, para generar polaridad invertida también, ¿ya? Lo que se hace es invertir la dirección de cada bobina, para que la corriente al momento que fluya, justamente genere ese efecto, ¿no? De producir polaridad necesaria invirtiendo la dirección de flujo de corriente, ¿ya? Entonces, ese detallito nada más permite que se dé ese principio, ¿no? De generación de energía basado en la polaridad cambiante, usando el principio de inducción, ¿no? De inducción a través del campo magnético, ¿ya? Eso es, miren, a ver, vamos a ver qué más tenemos. Ahí está, miren, otra vez, ahora tenemos nuestro estator. Entonces, hasta ahorita, en lo que hemos estado viendo el generador, en la parte principal, hemos visto lo que tiene el rotor principal. Ahora vemos lo que sería el estator principal. Este estator principal tiene también bobinado. Tiene un núcleo, tiene cables o terminales de voltaje alternador. Recuerden las fases. Tiene un ensamble o núcleo que es de laminación, o sea, está de forma laminado. Y las bobinas que sí o sí son de cobre, aún, ¿ya? Entonces, eso son de alguna manera los componentes que usamos nosotros en un grupo electrógeno, ¿ya? Como tal. Entonces, el conjunto núcleo de laminaciones, ¿no? Ahí vemos que estas laminaciones son de acero, ¿ya? Electrolítico de alto grado. ¿Para qué? Para poder reducir la pérdida de energía por calor. Recuerden, como todo sistema, ¿no? Como todo sistema podemos tener pérdidas. Estas pérdidas se van a dar, ya se van a dar, eh, ¿no? Y se van a convertir en calor finalmente. Entonces, si esas pérdidas son muy grandes, voy a ver disminuido, ¿no? La energía que se está entregando, porque no debería haber justamente mucha pérdida energética, ¿ya? Entonces, cada laminación eléctrica está aislada, ¿ya? ¿Ok? Está aislada completamente, ¿no? Y acá nos habla de reducir las corrientes de Eddy, ¿no? Justamente gracias a que tenemos nosotros, ¿no? Eh, un conjunto laminado, ¿sí? Eso reduce considerablemente algo que llamamos nosotros las corrientes de Eddy, ¿ya? Y esas corrientes de Eddy son de alguna manera corrientes parásitas, ¿no? Que no necesitamos, ¿ya? Entonces, ahí vemos en la parte inferior cómo es que está el ensamble laminado en núcleo de unas bobinas de cobre por el lado derecho, siempre y cuando tengamos esto, y los terminales de salida de voltaje del alternador, ¿no? Para las diferentes fases, ¿ya? Diferentes fases. ¿Ok? Recuerden, cuanto más bobinados tengamos, la generación de corriente va a ser mayor también. Entonces aquí tenemos nosotros 12 terminales de salidas recolectables, 6 puntas de salida en delta estrella o para conexiones especiales. ¿Ya? Un poquito más adelante vamos a hablar sobre delta estrella y demás. ¿Ok? Listo. Jorge, Jorge, hola, Jorgito, hola, hola. De dormir quiero. Allá. No, no, todavía no termino, sino que quería que cortemos acá, no va a ser que no esté grabando. Quiero verificar si está grabando. ¿No te grabado? ¿Sí? Ya, entonces continúo o no más continúo. Ya, ok, listo, listo. Aquí podemos ver, miren, cómo es que está conectado los devanados del estator principal. Recuerden, hemos visto el rotor, el estator es la parte externa, ¿ya? Y es finalmente, recuerden, el rotor
es el que va a generar el campo magnético, ¿ya? Para hacerlo más sencillo. Y el estator el estator principal es quien va, a través de los bobinados que tiene, va a través de este va a generar el voltaje de las fases, ¿ya? Y van a ser finalmente la salida hacia finales del alternador, ¿ya? ¿Ok? No se olviden que todas las bobinas son de cobre, ¿ya? Entonces, nos dice acá que el aislamiento que se aplica a todo el devanado del estator es el tipo de clase H. ¿Esto qué característica le otorga a al devanado, a los bobinados? Es que puede trabajar, ¿sí? O puede soportar incrementos de temperatura hasta los 125 grados centígrados cuando está en funcionamiento. Ya, esa es una característica. También nos dice, por ejemplo, que la amplitud del embobinado de dos terceras partes es en configuración triplen. ¿Qué significa eso? Que están con ángulos de 3, 6, 9 grados, entre otros, con lo cual se elimina justamente la interferencia de ruido, que no debería tener, ¿ya? Entonces, eso es algo o una característica importante, ¿ya? Eh, en los rangos HC, P7 y P8 se le hace una impregnación de presión de al vacío con resina epóxica para proteger los bobinados, ¿ya? Para proteger los bobinados. Entonces, estas son características ya propias, digamos, de los devanados del estator principal. ¿Para qué? Para asegurar un correcto funcionamiento, ¿ya? Más adelante veremos si es que esto se mide o no, ¿ya? Y también tenemos, cuando hablamos de los rangos de BC y UC, la impregnación es por goteo, con resina epóxica o recubrimiento alquídico. Ya, esto está hablando aquí del cómo es que nosotros hacemos el aislamiento eléctrico, ¿no? Ya, el aislamiento eléctrico. Puede ser por impregnación a presión al vacío con resina epóxica o bien impregnación por goteo con resina epóxica también, ya, o recubrimiento alquídico, ¿no? Son las formas como conseguimos el aislamiento de los bobinados, en otras palabras, ¿ya? Ahí vemos, miren, el estator, ¿sí? Principal del tipo P7, el cual pues va a generar, ¿no? Ahí vemos también los cables, miren, se ven cables negros, cables bastante gruesos, ya que van a irse a las borneras de conexión del generador como tal, ya para poder producir el voltaje que corresponde de acuerdo al diseño, ¿no? Aquí miren, podemos ver nosotros el, el estator, vemos el núcleo, los bobinados internos son de cobre y ahí vemos las conexiones, ¿no? ¿Sí? Las conexiones. ¿Ya? ¿Ok? Miren, tema importantísimo, ¿no? Estamos hablando de un estator típico de 12 puntas, ¿ya? Reconectable. Cuando dice reconectable significa que yo puedo conectar o desconectar las veces que yo necesite. No están soldadas, en otras palabras. Ahí se puede ver también que tiene unos agujeros, ¿no? Donde se va a colocar a alguna bornera, ¿no? Generalmente con pernos, ¿ya? Entonces, nuestro grupo electrógeno, nuestro generador, tiene en la parte interna un rotor principal con cuatro polos. Puede tener más, pero cuatro polos es lo mínimo que necesitamos para poder generar energía de manera correcta. Entonces, estos polos, los cuatro polos que son parte del rotor, están montados en la parte más interna de nuestro generador, ¿ya? Pero tiene también un tema importante, que son el sistema de bobinado de 48 ranuras, ¿no? Si contamos podrían ser pequeñas circunferencias, no, ¿no? Esos gráficos ovalados, en color naranja deberíamos contar 48 en total, ¿ya? A eso se refiere. Ahí vemos el núcleo del estator, ¿no? Y miren,
Vemos ahí cómo es que se alinean, ya, miren esa línea, esas líneas imaginarias representan el paso, ¿no? El paso, ya, recuerden, vamos a analizar una, a ver. ¿Cuántos es? 48 ranuras, ¿no? 48 entre 4, ¿cuánto es? 12. Entonces, 12 slots, por eso dice, ¿ya? Y permite un rango de 1 a 13, ¿ok? 12 slots, pero permite un rango de 1 a 13, es el paso. Y ahí está, eso es. Entonces, ahí nosotros vamos a tener cada 12 o una distribución de 90 grados, vamos a tener eso. Entonces, también puede existir un paso fraccionado a 2 tercios, ¿no? Como decía hace un momento, por 12, y eso da 8 slots, o sea, cada 8 slots, aunque el rango va de 1 a 9. Esto ya es, nos está explicando aquí cómo es que asociamos nosotros los bobinados internos para generar energía, ¿ya? También puede haber bobinados por grupo, ¿no? Y eso nos va a decir cada 4, ¿no? Cada 4 slots, ¿ya? Ahí está, miren, igual. Grupo uno se conformó ahí. El U5, U6. El grupo 2 igual U5, U6. El grupo 3 U1, U4. Y finalmente el grupo 4 U1 y U2. ¿Ya? Entonces ahí están, digamos, las formas, cómo es que vamos a encontrar el grupo de bobinas. Todo lo que está en lila son terminales iniciales del grupo de bobinas y los verdes son terminal final del grupo de bobinas. O sea, es los extremos de la bobina, en otras palabras. ¿Ya? En ambos casos, el lila y el verde son eh, puedo repetir, son los terminales de las bobinas. De cómo estén asociadas internamente es otra cosa. Pero vamos a tener nosotros solamente las salidas, ¿no? Ahí tenemos 8 en realidad. Ya, miren, ahí vemos terminal inicial del grupo de bobinas y verde terminal final del grupo de bobinas. Y ahí vemos 4 grupos, ¿no? 4 grupos claramente definidos. Ya, ahí vemos W1, W2, un grupo más. Luego tenemos el W1, W2, otro grupo más. ¿Sí? Ya. También vamos a tener W6 y 5. Ahí está, 6 y 5. También vamos a encontrar V6, V5, V6 y V5, 6 también nuevamente. Entonces, si nosotros contamos, ya estos serían, a ver, vamos a empezar el doble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Simplemente tenemos que asociar, juntar, ¿no? Y vamos a tener las 12 puntas reconectables. ¿Ya? Hay algunos que se van a hacer comunes, ¿no? ¿Sí? Comunes. ¿Ya? Ok. Ahí está, miren. Sigue apareciendo B1, B6, B1, B6, o B1, B2, perdón. B1, B2, el otro era B1, U6, B6, ¿no? Sí, está bien. Ya, ahí está. Entonces, todos estos bobinados, ahora sí los vamos a contar nuevamente, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Como son, miren, ¿cuántas veces se repite el U2? 2 veces. Entonces se puede decir que es común. ¿Sí? Entonces al final 24 se va a reducir a 12. Por eso dice 12 puntas reconectables. ¿Ya? Solo que está tratando de poner poco a poco para que ustedes vean que las bobinas van apareciendo, ¿no? W1 y W1 son común. Una punta se convierte al final. ¿Ya? ¿Ok? Porque se va a asociar así. Lo propio ocurrirá con U5. Hay dos U5. De todo hay dos. Por eso que como contamos 24 puntos, al final se convierten en 12 puntas nada más. ¿Ya? Miren, ahí vemos el bobinado ¿no? El bobinado en este caso del estator, ya principal, de 12 puntas reconectables tipo UC. Y acá podemos ver, miren, acá podemos ver las puntas conectables, ¿no? Deben ser 12, ¿no? ¿No? Ahí está.
¿ya? Entonces, este estator principal trifásico de 12 puntas reconectables, ¿ya? Puede estar distribuido en un circuito serie o estrella, ¿ya? Serie, en realidad, estrella o delta es lo correcto, ¿sí? Pero van en seriado, o sea, las bobinas van en seriadas, en configuración estrella. ¿Ya? Ahí podemos ver, miren, vemos ahí. Nos dice que rango de voltaje, el bobinado es de 380 a 440 con 50 Hz de frecuencia o bien 416 a 480 con 60 Hz. El tema de la frecuencia y los voltajes generados van a ser de acuerdo al requerimiento de la carga, ¿no? ¿Ya? Pero debemos saber que tú puedo configurar o bien para 380, 440, 50 Hz o bien hasta 480 en 60 Hz. ¿Ya? Lo propio va a ocurrir, ¿ya? Si nosotros realizamos una conexión paralelo estrella. Sigue siendo conexión estrella en ambos casos y aplican ambos para 12 puntas reconectables. ¿Ya? 12 puntas reconectables, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, miren, aquí, ¿cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia es que aquí las bobinas están en serie, no cambia la configuración, ambos son estrella, pero lo que va a cambiar es, ni siquiera cambia la cantidad de bobinas, es la misma. Hay 6 bobinas, ¿no? Azul, roja y amarillas, ¿ya? Pero lo que cambia es cómo están asociados. En el primer ejemplo, al lado izquierdo están en serie, mientras que en el lado derecho, esa estrella también están en paralelo. Si ustedes se fijan en la parte inferior, en estrella puedo manejar de 380 a 440 en 50 Hz, cuando es estrella en serie. Pero cuando es estrella en paralelo, yo tengo una limitante. Mi voltaje no puede ir más allá de 220, 190, 220 a 50 Hz. Y su equivalente, ¿no? Sería, si yo quiero 60 Hz, a lo mucho puedo conseguir 240 voltios, partiendo de 208 lógicamente. Entonces, ¿quién tiene un rango mayor? Podría ser el estrella en serie, ¿no? Porque el voltaje va hasta 480, ¿no? De 416 a 480, ¿ya? Entonces, es simplemente una distribución de las bobinas o solenoides internos del estator principal para permitir la generación de energía, ¿ya? Entonces, los devanados del estator están conectados en grupos de 6, ¿ya? Grupos de 6, los devanados. El grupo puede ser conectado ¿ya? En este caso habla del proveedor, ¿ya? O por el mismo cliente, ¿no? Sí. No es más un problema ahí, ¿ya? Entonces hay que seguir esta pauta, ¿ya? Ahora, en algunos casos, cuando no necesito yo 380, 440 o 480, que sería, digamos, los valores comerciales más comúnmente utilizados, yo también podría configurar el estator principal de mi generador, ¿no? De manera especial con devanados para que dé hasta 600 voltios. Por ejemplo, en Canadá se utiliza ese tipo, ¿ya? Entonces, ¿ahí qué va a cambiar? Probablemente el tipo de devanado. Puede tener mayor cantidad de espiras, más alambre, ¿no? ¿Ya? Que permita justamente que en lugar de generar 480 como máximo valor, pueda generar hasta 600 voltios. ¿Ya? Entonces ahí va a cambiar la cantidad de espiras del bobinado. Miren, también otra configuración importante son la configuración delta. ¿Ya? Delta en serie y también hay delta en paralelo. Es otro tipo de configuración. ¿Ya? Igual, los rangos de voltaje, por ejemplo, en delta serie pueden ir de 220 a 50 Hz. O sea, 220 a 250 voltios en 50 Hz y de 240 a 277 en 60 Hz. Ambos sin conexión a neutro. ¿Ya?
pero tiene una limitante, ¿no? Es a 50 Hz, pero si es a 60 Hz, también, ¿no? Puede ir hasta 240 a 277 a 60 Hz. Ya, no son valores muy comerciales a nivel industrial, pero son lo que tenemos, ¿ya? Y la conexión en doble delta, igual el rango de voltaje también va de 220 a 250 voltios para 50 Hz y de 240 a 277 para 60 Hz. Y solamente vamos a tener un sistema monofásico para las salidas entre U y M. U y W, perdón, U y W, estamos hablando de esto, ¿no? Si yo tomo un voltímetro y mido aquí entre U y W, ahí voy a tener yo solamente corriente monofásico, ¿ya? Pero como tiene punto neutro, ¿ya? Si yo pongo con cualquiera de las fases y con neutro, mis voltajes se reducen. Van a ir no más allá de 125 o 138 dependiendo de si 50 o 60 Hz. Entonces, como ven, cuando en el estator principal se ha configurado que sea en configuración serie o delta o estrella, tiene mejores ventajas. Han visto el sistema estrella, ya, inclusive puedo yo manejar voltajes más variados si tengo el bobinado conectado en este caso en serie, más que en paralelo, ¿no? Pero son, digamos, aplicaciones nada más. En la industria vamos a ver que en unos casos se aplica de una manera y en otros casos de otra manera, pero que al final lo que buscamos es que el sistema trabaje bonito, trabaje muy eficientemente generando energía, ¿no? Que es la razón de tener nosotros un generador, ¿ya? Ahí está un generador estrella con solamente tres bobinados, o lo que representaría, ¿ya? Igual, miren, acá tenemos nosotros rangos de voltaje, ¿ya? De 380, 440 y 480, dependiendo, 50 o 60 Hz. Monofásicos nada más, ¿ya? El voltaje entre líneas, ¿no? Entre líneas, a pesar que también hay neutro. Ya entre líneas el voltaje va a ser, ¿no? El que hemos visto ahí, ¿ya? Pero los terminales en este caso de sensado de voltaje de regulador van a existir, ¿ya? Cuando nosotros conectamos los terminales en paralelo, se incrementa la capacidad de corriente del generador, ¿no? Podemos tener 12, 18, 24, 36 o 48. Ya, pero aquí algo no lo mencioné, ¿no? En el caso anterior hemos visto 12 terminales, en este caso solamente hay 6, ¿ya? Un terminal sería U1, otro es U2, B, V2, V1, W1, W2, ahí estarían los 6 terminales, ¿no? Ya, pero ya vimos que podríamos nosotros tener 12, 18, 24, 36 o inclusive 48, ¿ya? En cada grupo de fases se va a generar un voltaje nominal entre L y N, ¿ya? L y N, o sea, siempre una línea con punto muerto central o punto neutro, punto central. Entonces ahí vamos a tener voltaje nosotros también, sin ningún problema, ¿ya? Y el ABR, que es mi regulador de voltaje automático, no puede ser conectado directamente a los terminales 6, 7 y 8 para el sensado de señal o potencia de voltaje. Ojo, ese detalle, por favor, tened cuidado. Entonces, cuando tenemos una configuración de estrella solamente de 6 terminales, el ABR no puede conectarse directamente a los terminales 6, 7 y 8, porque podría tener un tipo de problema, ¿ya? Ok, listo. Hasta ahí entonces terminamos lo que corresponde a los bobinados, tanto del estator como del rotor principal, con cada una de sus características. Aquí debe quedar claro el tema de la conexión delta estrella, que es, digamos, la parte más elemental, ¿ya? Y ahora vamos a ver cómo es que trabaja nuestro ABR, pues, ¿no? Ya tenemos el sistema de excitación, ya sabemos que hay autoexcitados o con excitación, digamos, externa. Y aquí lo que vamos a ver es analizar, ¿no? Ya después de haber visto cómo hace la rectificación, cómo alimenta el rotor principal del campo, el bobinado en corriente alterna, o continua, perdón,
viniendo desde el elemento excitador. Ya, entonces ahora vamos a ver cómo funciona el ABR. Ahí está, miren. El ABR está conectado, ojo, está conectado de manera directa, ya, de manera directa, aquí, a los conectores que salen del estator del elemento excitador, ¿ya? Entonces, el voltaje, ¿sí? El voltaje que nosotros tenemos en el estator, perdón, del excitador, ¿proviene de dónde? Del ABR. Hay una salida de corriente directa desde el ABR hacia el estator excitador. ¿Vieron los cables que teníamos? Esos cables estamos hablando. ¿Ya? Entonces esos cables van a recibir siempre voltaje desde el ABR. ¿Ya? A través de las conexiones X y XX. O F1, F2. ¿Ya? Eso como primer concepto. Sin esa energía presente en el estator del excitador, la generación de energía sería nula, porque no hay forma como que generar campo inducido, pues, ¿no? ¿Sí? Acuérdense, por eso decíamos de estator excitador o rotor excitador en el elemento de excitación. Y aquí nos está explicando un poquito cómo es que se da, ¿ya? Siempre y cuando el estator sea el elemento excitador. Miren, y el ABR, ¿cómo sabe cuándo debe variar ese voltaje desde el ABR al, en este caso, al estator excitador, al bobinado del estator excitador? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo va a determinar? Lo va a determinar a través de esta línea que vemos acá. Miren, desde la salida prácticamente de voltaje, desde el estator, ¿no? Del bobinado del estator principal, es que vamos a tener una entrada de corriente alterna. Ahí lo dice, desde el estator principal. Y ese voltaje puede variar entre 170 a 240 voltios, ¿ya? Y ese voltaje va a la ABR y dependiendo si esa señal varía o no, o sea, si sube o baja, es que el ABR va a controlar el voltaje de corriente directa que le envía, ¿no? Que le envía al estator excitador. Y de esa manera va a modificar la generación de voltaje inducido, ¿ya? O sea, el campo magnético se altera, las líneas de fuerza electromagnética también, y cambia, entonces cambia eh, la, la, digamos, la esencia en sí, ¿no? De la conversión de energía, lo modificará, ¿no? Evitando que ésta se dispare o permitiendo que también, si se ha disminuido, se eleve, ¿ya? Entonces, de esa manera hace el trabajo. A ver, otra vez lo voy a repetir. Entonces, el ABR siempre necesita estar midiendo, ¿sí? Y cuál es el voltaje que está saliendo, porque el voltaje del generador, ¿se acuerdan del delta estrella, eh, todo eso? ¿Sí? Del estator y generador principales, en este caso principalmente del estator, cómo es que está conectado, esa energía se necesita y lo va a censar, porque eso es lo que sería correcto, lo va a censar a través de los cables amarillo y rojo en el ABR, porque dice entrada de potencia de corriente alterna desde el estator principal, ¿ya? Y esa energía lo va a alimentar, le va a servir para alimentar a través de XX, F1 o F2 a los bobinados del estator excitador. ¿Ya? Mira, ahí también tenemos, ¿no? ¿Ok? Al mismo tiempo que detecta un voltaje de entrada de potencia desde el bobinado digamos, del estator principal, también vamos a tener nosotros entradas de voltaje descensado desde cada fase del estator principal, ¿ya? Entonces, al mismo tiempo que tenemos entrada de potencia de voltaje y corriente alterna, también vamos a tener que tener voltaje de sensado desde cada línea, cada fase, ¿ya? En un rango de 170 a 240 voltios. Muy similar a lo de corriente alterna desde la entrada de potencia,
¿ya? Entre los dos van a poder controlar cuánta energía necesito generar del ABR al estator. ¿Ya? Ahí estaría más completo la explicación respecto a lo que decía hace un momento. ¿Ya? Ok, miren, miren, aquí, espérense, espérense. Operación de al ABR, ¿no? Cuando tenemos nosotros un sistema de excitación o autoexcitación, ¿ya? Pero también cuando hablamos de sistemas de excitación por separado, ¿ya? Entonces ahí cambia un poquito la figura, ¿ya? Entonces igual miren aquí aparece el ABR no deja de existir, siempre va a estar, ¿ya? Y aquí va a aparecer la fuente de sensado de corriente alterna del estado principal de 2 a 3 fases. Ahí está, ¿no? Esos serían las líneas azules, amarillas y rojas, ¿no? Del lado derecho, ¿ya? ¿Ok? Pero la que es importantísimo es conocer las fases, ¿no? Y la fuente de sensado, ¿ya? Miren, ahí está el elemento. Ahí está, miren. ¿Ven ustedes? Estas líneas de aquí ya lo teníamos hace rato, ¿verdad? Es similar a la lámina anterior, 6 7 y 8. Pero miren, aquí aparece un elemento aparte, ¿ya? Entonces sería una fuente de poder externa, o sea, un imán permanente, eso significa PMG, es Permanent Magnet, ¿ya? O sea, un imán permanente, que es una fuente de poder que va a alimentar a través de las líneas amarillo, rojo y azul al ABR, como P2, P3, P4, ¿ya? Como P2, P3, P4 al ABR. Por eso dice que es un sistema con generador excitado por separado. Todos los componentes excitados se mantienen, adicionalmente aparece el famoso PMG, ¿ya? Que es una fuente, ¿no? Es una fuente de energía que va hacia el ABR, ¿ya? Ok, miren, aquí tenemos otra vez una explicación, ¿no? De cómo es que se da el tema de la excitación por separado, ¿ya? Que hasta ahorita todavía no lo habíamos visto, pero miren, aquí vemos nosotros, a ver, componentes primero. Esto ya lo conocemos, ¿no? Miren, aquí es el sistema de autoexcitación, ¿ya? Estator en la parte externa, plumita y rotor en la parte interna. ¿Ya? Ahí está. Que se genera gracias al campo inducido de este caso del estator, porque es donde ingresa el voltaje de excitación o voltaje de regulación, ¿no? Desde el ABR, este va a generar energía alterna, de corriente alterna, y lo va a enviar al puente rectificador, ¿ya? Y el puente rectificador o el grupo rectificador o unidad de rectificación lo que va a hacer es convertir la energía trifásica, por eso hay tres líneas acá, de corriente alterna a corriente directa, positivo o negativo, a rotor principal, para, en interacción con el estator, puedan generar la corriente y voltajes de potencia, ¿no? ¿Ya? La energía eléctrica final, ¿ya? Pero, al mismo tiempo, nosotros vamos a tener un componente compuesto por un estator, ¿ya? Y un rotor. Estos señores forman parte, tanto el estator PMG como el rotor PMG, forman parte de lo que llamaríamos, hablando de generadores excitados por separado. ¿Ya? ¿Ok? Adicionalmente vamos a tener eso. Lo demás no cambia. Miren, el ABR recibe, o bien no, miento, recibe, el ABR recibe la potencia, las señales desde el estator PMG o rotor PMG a través de P2, P3 y P4, pero sigue alimentando con corriente continua desde el ABR al bobinado de excitación, en este caso a los bobinados del estator, eso lo vemos aquí, ya a través de X o XX. Con esa información ya vimos, ¿no? Genera corriente trifásica,
se convierte de AC a DC a rotor principal. Pero por aquí miren que vamos a tener otra vez, miren, las tres fases, ¿ya? Las entradas de sensado del ABR pueden variar de 170 a 250 voltios de corriente alterna, ¿ya? Y sensado de 2 a 3 fases, ¿ya? Pero acá vemos que hay tres fases más punto neutro, inclusive, ¿no? Tres fases y neutro. Entonces debemos concluir que a los terminales de salida de carga de generador puede ser los 50 o 60 Hz, ¿no? Dependiendo de la configuración del bobinado. Ya, por lo pronto, nuestro estator principal es de corriente alterna de tres fases y esa es una, ya es un, digamos, de lo comercial, siempre va a ser así, siempre tiene que ser tres fases, ya, siempre, sin ningún problema. ¿Ok? Listo. Entonces, eso es lo que tenemos.